Así lo dice la moda. Así lo dice la moda. Son las 6:17. Como les anuncié, y agradezco la presencia en el estudio del maestro Roy Campos. Ustedes lo conocen y sobre todo en las entidades donde usted anticipó el año anterior resultados importantes, nos escuchan en Marabatío, y a esto a 1 hora y media de Morelia, hora más o menos, según la velocidad con que uno conduzca su automóvil. También le escuchan en Mexicali, en la región del Pacífico, en fin, prácticamente en 22 estaciones de ABC Radio. Vamos con la introducción de la colega Aide Reynoso y después con los temas de la audiencia para usted. Buenas tardes, maestro Roy Campos. Buenas tardes. Buenas tardes, Federico. Buenas tardes, auditorio. Consulta Mitofsky es la empresa líder en México en el campo de la investigación de la opinión pública. Desde hace 20 años ha realizado investigaciones sobre diversos asuntos de interés nacional, comercial, gerencial, social, científico y comunitario. Por lo anterior, Consulta Mitofsky es colocada en la primera posición en el mercado de la opinión pública en México, quedando de manifiesto a través del tiempo con ejercicios como las encuestas de salida y conteos rápidos, donde se ha podido comprobar la certeza de los resultados. Hoy nos acompaña en el estudio el presidente de Consulta Mitofsky, el licenciado Roy Campos. Recordamos al auditorio nuestro número telefónico en cabina 5518-7760, Lara sin costo para todo el país, 01800-581-8248. Gracias, maestro, por su presencia y buenas tardes. De contrario, Federico, muy gusto estar aquí. No es la primera vez que estoy, pero después de muchas veces hablar por teléfono, leerte, oírte, siempre es un gusto estar aquí contigo. Con una variable en estos procesos, me refiero a la al asueto electoral, o como se quiera. Hoy inicia ese raro intercampaña, extrañísimo intercampaña, que por primera vez está operando. Nadie lo entiende, ni los tribunales están desplegados, los medios enojados, y nadie lo entendemos. Así que podemos hablar, pero no pidamos el voto. Afortunadamente no somos candidatos, ni tú ni yo, Federico. Ahora, decía Acosta Naranjo, el presidente de la mesa de equidad de los diputados, que no debemos sorprendernos, a nadie debe extrañar esta medida adoptada por los partidos políticos que nos representan en el Congreso, y puso como ejemplo la Unión Americana, donde los debates serán este mismo año, en el mes de octubre, noviembre, la elección en noviembre, pero los debates ya empezaron. Ya empezaron, y la campaña dura 60 días, menos de 60 días. Otros 90. Exactamente, aquí dicen el último día de marzo. Así es, pero nunca hay un periodo donde se les prohíba. Por ejemplo, en este momento el republicano está eligiendo candidatos. Una vez que elija candidatos, no se les dice váyanse a su casa. O sea, sí, igual Obama no está haciendo campaña, pero Obama está haciendo formalmente peticiones. Mira, hay un antecedente, Federico, hay un antecedente que es el antecedente inmediato. En la elección de 2006 hubo un periodo, se llamó la tregua navideña, y duró del 11 de diciembre al 18 de enero, 38 días. Eso es muy similar. Una vez que es electo Roberto Madrazo, que le gana a Berardo Moreno, el 5 de diciembre por ahí, el 11 de diciembre firman un acuerdo y dicen, señores, no se vale hacer nada, ya no hay nada que hacer, y nos vemos el 19 de enero, y el 19 de enero inicia la campaña, y todos lo respetaron. Y en aquel entonces, esa tregua tenía un sentido muy informal. La firmaron los partidos y el IFE, no estaba en la ley, la firmaron esa tregua. Y decían, esta tregua es para que no se gaste dinero. Se puede hacer todo, menos lo que implique dinero. Entonces, ya ve, haces una marcha, hay dinero. Haces un meeting, hay dinero. Pagas un spot, hay dinero. Que no, para que guardar la equidad en el dinero que usaban en campaña es todo lo que implique dinero no se hace. ¿Qué pasó en esa pausa? Eran 5 candidatos, no eran 3 o 4 como ahora, eran 5. Y todos la respetaron. Hubo por ahí 10 impugnaciones por alguna entrevista que alguien dio, pero fue muy ligero el problema. Entonces ya hay antecedentes, pero no estaba en la ley. El problema es que ahora los medios de comunicación son los que no saben, porque si la rompen violan la ley, son delincuentes electorales. Y los medios dicen, a ver, espérate, entonces quiere decir que si pasa una entrevista que grabé hace 15 días, donde el candidato estaba diciendo, voten por mí, o sea, que Josefina, por ejemplo, que estuviera diciendo, porque el PAN va a ser el mejor partido,
¿Está violando la ley quién? ¿Josefina o el medio? A lo mejor el medio por estar pasando una entrevista donde se pida el voto. Entonces hay muchas indefiniciones, ¿no? Por eso es la gran duda, que hoy está en la ley por primera vez este periodo extraño de intercampañas. Y sí, yo creo que coincido con Acosta que no nos extrañe que los políticos hagan cosas que luego ellos tampoco entiendan. Que es cierto, esta ley la hicieron ellos, no la hicimos nosotros, no la hizo el IFE, no la hizo el TRIFE, la hicieron los diputados en 2007 y la festejaron porque la hicieron por unanimidad. Tumbaron al entonces consejo del IFE, lo tumbaron, hicieron cosas buenas como la renovación escalonada, todo lo hicieron bien, muchas cosas, pero de repente hicieron cosas que ellos tampoco entendían. Y hoy es la duda. ¿Cómo están cerrando los momios? Que desde luego interesa a la audiencia que escucha al maestro Roy Campos en toda la República en la cadena ABC Radio, y también nos escucha La Tremenda en Chicago, Illinois, y La Raza que encabeza el Mandril, un colega muy, Ricardo, te enviamos un saludo, Ricardo Sánchez. ¿Cómo cierran los momios en esta intercampaña? Ricardo Sánchez, sí, un saludo a Ricardo. A ver, mira, uno te voy a platicar, ¿para qué sirven las encuestas? Las encuestas de repente no sirven para apostar, es lo primero, que no se apueste con las encuestas. Sirven, lo vas a entender muy bien como periodista, Federico. Las encuestas son la crónica de lo que pasa en la sociedad. ¿Cómo sabemos en el 2006? A ver, ¿por qué sabíamos que López Obrador era el favorito? ¿Por qué sabíamos que López Obrador entraba como el favorito? ¿Y por qué Fox le pegó? ¿Y por qué sabíamos? Porque iba adelante en las encuestas. ¿Por qué sabíamos? ¿Por qué supimos que las campañas negativas que le hicieron lo afectaron? Porque lo midieron las encuestas. Las encuestas nos contaron la crónica de lo que vivimos en 2006. Nos lo contaron. ¿Qué hubiera pasado sin la encuesta? De repente los habitantes de Monterrey y de Baja California jamás hubieran sabido que el favorito era López Obrador. Ellos no lo veían allá. Bueno, hoy la crónica de este proceso la podemos contar todo este sexenio, donde apareció un fenómeno que se llamaba Peña Nieto, el PRI empezó a ganar elecciones, en las encuestas Peña Nieto muy adelante, no se veía quién podía abanderar al PAN, en el PRD se dibujaba López Obrador, empezó a surgir Ebrard como posibilidad, terminó todo y los números se han ido moviendo. Peña prácticamente desde 2009, desde la elección de 2009 que empezó a medirse la presidencial, Peña ha ido arriba por mucho Peña. Esa ventaja se ha ido disminuyendo conforme tiene competidores. Jugaba solo, estaba anotando goles, pues goleaba. No había defensa, no había portero, pues todo lo que agarraba lo goleaba. Y entonces llegó a tener 30, 35 puntos de ventaja. El PRI prácticamente no hizo proceso. Se desaparecieron de la contienda Fidel Herrera primero, después Beatriz Paredes, al final del año pasado Manuel Fabio Beltrones, y fue quedando solo Peña Nieto. Pero contrarios sí fueron apareciendo. Primero López Obrador con el PRD, y después, el 5 de febrero, aparece Josefina Vázquez Mota ya como la contendiente del PAN. Y entonces yo creo que dices bien, ¿cómo están los momios hoy que terminaron las precampañas? Porque terminaron el día de ayer. Aunque no sabemos cómo van a estar el 30 de marzo, son 45 días para que inicie la campaña. Digamos, Peña Nieto sigue en primer lugar, sin esas ventajas de 30, 35 que tenía, hoy tiene 40% de las preferencias. Peña Nieto. Después sigue Josefina Vázquez Mota, que tiene 24. Entonces vamos a decir, primera nota, el 1 tiene 40, el 2 24, es decir, el que va de líder tiene 16 puntos de ventaja en votación bruta. Es la primera nota, 16 puntos de ventaja en ese orden. Tercer lugar, López Obrador, 18 puntos. 18 puntos son 6 menos que el segundo. Segunda nota, la contienda por el segundo lugar está mucho más cerrada que la contienda por el primero. Esas notas, porque si tú recuerdas 2006, Madrazo se desplomó y la contienda se dio arriba por el primero. Aquí la contienda se está dando más por el segundo lugar, que está solo a 6 puntos de distancia, que por el primero, que de repente se les fue a 16 puntos de ventaja. Bien. Luego hay un punto. Vamos a un corte, maestro, rápidamente. Sí, maestro Roy Campos, son las 6:27 minutos, 6:27. Y vamos a escuchar el comentario del doctor Eduardo Andrade aquí en su casa, 760 del Cuadrante. Buenas tardes para usted, doctor, en ABC. Ahora les explico el escenario que nos señaló fuera del aire el maestro
y quiero destacar también, maestro, aquí un punto del proceso 2006, consulta Mitofsky presente, Roy Campos, 2006, Andrés Manuel López Obrador, como me dijo hace 2 minutos, se mantuvo entre 39 y 36 sí, en estos mismos tiempos del 2006. Mire, durante 2005 López Obrador llegó a estar hasta el 42, 43. Cuando empieza 2006, empieza en 39%. Ajá. Y toda la campaña de 2006, todos los ataques que le dan, todas las negativas que le ponen, ese 39 se convierte en 36. Solamente baja 3 puntos durante toda la campaña de 2006. Y entonces alguien diría, ¿y si baja tan poquito, por qué lo alcanzaron? Lo alcanzaron porque se desplomó Madrazo. El segundo lugar. Se pelearon el segundo lugar. Ajá. Calderón contra Madrazo. Y entonces Calderón agarró los 3 puntos que cayó López Obrador, pero agarró todos los que se cayó Madrazo. Y entonces cuando se cae Madrazo hasta el 23%, entonces esos puntos que se cae Madrazo los agarra Calderón y alcanza a López Obrador. Entonces por eso en este tipo de campañas donde hay 3 partidos fuertes, es muy importante la pelea por el segundo lugar. Es el que se desploma, se sale de la pelea. Entonces Madrazo al desplomarse salió de la pelea y metió a la pelea a Calderón. Entonces aquí Josefina, si tú te fijas en su toma de posesión como candidata a Josefina, lo que ella hace es ignora a López Obrador. Y entonces dice, no habla de Fox y no habla de López Obrador, como diciendo la pelea, y dice, vamos a alcanzar a Peña Nieto. La pelea es contra Peña Nieto. Y al día siguiente, ¿qué hace López Obrador? Jugando la estrategia, hace como tablero de ajedrez y le dice a Josefina, ya la conozco, es parte del fraude de los que nos robaron la presidencia de 2006, como diciéndole, si tú juegas, yo te voy a pegar a ti, porque como diciéndole, los dos tenemos que pegarle a Peña, pero si tú me estás golpeando a mí, yo te voy a ir pegando a ti, porque López Obrador al que le pega es a Peña. Y entonces, ¿por qué le pegó a Josefina? Porque Josefina lo ignoró. O sea, se mandaron señales ahí. Josefina peleando el segundo lugar y López Obrador golpeándola para decir, no empieces a hacer esto porque entonces te voy a pegar a ti. La réplica del escenario mexiquense, Bravomena Encinas, que Erubiel Ávila, que es el punto ideal para el PRI. Erubiel, yo me acuerdo de aquel debate en donde de repente Bravomena pegándole Encinas como diciendo, pues por mí, ahora sí que destrócense. Se estaban peleando por el segundo lugar. Aquí igual, si Peña va adelante, la primer pelea es quién va a salir en competencia a corretearlo, quién va a ir sobre él. López Obrador, antes de ir por Peña Nieto, tiene que pasar a Josefina. Es el primer paso que debe dar. Si logra pasar a Josefina, entonces va a ir acumulando puntos, porque la que se desploma es Josefina. Entonces, parece que no, pero es que así pasa cuando hay 3 partidos. En Estados Unidos hay 2, entonces no hay más que republicanos o demócratas, pero aquí hay 3. Entonces cuando, si cae Peña, la primera pregunta es, ¿y los puntos que pierde Peña, a dónde se van? Porque cada quien dice, se vienen para mí, ¿no? Se van para quién sabe para dónde, ¿no? Se puede ir mitad y mitad. ¿Y el margen de indecisos? Hay un margen de 17 puntos que no responde su pregunta, 17 puntos. Efectivamente, tienes 17 puntos cuando la distancia entre el primero y el segundo es 16. Entonces dirías, estos 17 todavía pueden cambiar, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Primero porque los indecisos son más tendientes a no votar. O sea, la primera opción de los indecisos es no votar, es la primera. Cuando los haces votar, puedes hacerlos votar, pero no siempre todos por una misma razón. El ser indecisos es porque odian a los políticos, ninguno les cae bien, sienten que su voto no es tan importante, no ponen atención a las noticias, o sea, son muy poco politizados. Para politizarlos, puedes politizarlos por cualquier cosa, por una noticia negativa. Por ejemplo, el 31 de marzo aparece escenario hipotético, sí. Tomás Yarrington es presentado por la CIE o por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, o hay un expresidente del PRI detenido en Coahuila. Sí, ¿no? O el que sea, pues puede haber un golpe. Así iniciamos el 31 de marzo, en el inicio. Y mencionamos contra el PRI porque es el que va arriba, pues, porque es el que va arriba, ¿no? Porque puede ser alguien del PRD o del PAN, pero mencionamos a alguien que sea del PRI, el que vaya arriba y que lo alcance. Efectivamente. En ese momento, los temas de campaña, lo que esté en el aire, imagínate los partidos diciendo más educación, nadie va a hacer caso a los anuncios. Y la noticia va a ser el escándalo mediático sobre un escándalo que intenten poner en las noticias. Ajá. Ojo, no va a estar en los spots, va a estar en las noticias.
En el 2006 se valía eso ponerlo en los spots. Hoy ya no se vale ponerlo en los spots. Tiene que estar solo en las noticias. Entonces hay un nuevo modelo de comunicación. Antes podías decir, todo el día podías poner un spot de que usted quiere que nos gobierne gente como esta, pero en ese momento entraría que está en la Constitución que no puedes denigrar ni difamar. Y entonces entras con problemas de que la regla de comunicación también cambió. En el 2006 la campaña duraba 160 días, hoy dura nada más 90. O sea, la recortaron la campaña. En el 2006 podías contratar spots, hoy no puedes contratar. Podías poner negativas, hoy no puedes poner negativas. Cambia mucho. Llamadas a la audiencia, colegas, por favor, Verónica y Tania, por favor, adelante. Gracias, licenciado. Nos habla Rocío Hernández de Tlalpan. Para ella no es una empresa profesional, pues los mexicanos no somos tontos y no tenemos tanta credibilidad en ella. Sí. Manuel Martínez de Tlalpan comenta que cómo escogen las zonas de encuestas porque a él ni a las personas que conoce los han encuestado. A ver, de las dos cosas. Uno, de la primera, de credibilidad. Mira, qué bueno que no crean en las encuestas, porque las encuestas no son actos de fe, no son religiones, y no se trata de que se crea o no se crea. De hecho, hay una forma, para aquellos que no les gusta quién va adelante, yo les diría que es más fácil cambiar la situación creyendo en la encuesta que ignorándola. O sea, cuando la crees, actúas en consecuencia, haciendo estrategias con ella. Si dices, no, no es cierto, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, bueno, va a llegar la elección y no van a haber hecho nada para evitar eso. O sea, es más fácil creerla que ignorarla. Pero tampoco, si no se cree, que no se crea. No cambia ni la realidad, ni el dato de la encuesta, el que se crea o no se crea una encuesta. No, está bien. Y la otra de que cómo escogen, mira, hay una cosa muy bonita. Es mucho más probable sacarse la lotería que estar en una encuesta, ¿no? O sea, entonces cuando alguien dice que yo no quiero en una encuesta, seguramente tampoco se ha sacado la lotería, ¿no? Porque hubiera sido más probable si se saca la lotería, ¿no? ¿Cómo se escogen las áreas? Pues se escogen lo que llaman secciones electorales. Se escogen secciones electorales en todo el país. Si uno no vive en esas 100 secciones electorales, es bien difícil, pues no vas a caer. Una vez que están en secciones electorales, se escogen 2 manzanas. Si uno no vive en las 2 manzanas de esas 100, pues no va a ser encuestado. Y una vez que escoge una manzana, se escogen 5 viviendas. Si uno no está en esas 5 viviendas, pues no va a ser encuestado. O sea, imagínate, encuestar a 1000 de 78.7 millones de ciudadanos en padrón, pues la probabilidad es bajísima, ¿no? Pero aún así, con esos 1000 podemos tener unas estimaciones de cómo piensan los 78.7 millones de ciudadanos en el padrón. Colega Elizabeth. Así tenemos más llamadas, Federico. La señora Nancy Peralta de Tlalnepantla te comenta, Andrés Manuel nunca cayó en 2006. ¿Qué es lo que decíamos? ¿Qué es lo que decíamos, no? Realmente menos 3 puntos. Sí, menos 3 puntos, cayó muy poco. Realmente se estimó muy bien a López Obrador. El problema es que Madrazo se desplomó mucho más de lo que decíamos que se iba a dar. No, Madrazo empezó peleando y terminó bajísimo. De nueva cuenta, y basado en la exposición del maestro Roy Campos, el problema fue la disputa por el segundo lugar. Fue lo que definió. Y la debacle madracista y del PRI. Así es. Que fue en detrimento de López Obrador y capitalizó Felipe Calderón. Sí, tan es así, fíjate que el PRI se desplomó, pero no tanto. El PRI fue segunda fuerza en el Senado. Así es. El PRI tuvo 29% de los votos para diputado y Madrazo solamente tuvo el 23%. Esos 6 puntos de diferencia entre votar para diputado y votar para presidente fue el desplome de Madrazo. ¿Y a dónde se fueron? Con Calderón. Ese fue lo que hizo que se cerrara la elección. La definición del segundo lugar definió a su vez la pelea por el primero. Colega Ortega. Señor Francisco Yáñez, San Juan de Aragón dice, ¿cómo es posible que Enrique Peña Nieto esté en primero, Josefina en segundo y Andrés Manuel en tercero si hay mucha gente con Andrés Manuel López Obrador? No crean esos datos y que va a ganar Andrés Manuel. Sí, y sobre todo en una ciudad como la Ciudad de México, donde la Ciudad de México, si Peña Nieto va arriba a nivel nacional, va mucho más arriba aquí el DF. O sea, si estamos hablando que Peña lleva una gran ventaja a nivel nacional, bueno, en el DF la ventaja del PRD es muchísimo mayor. Para jefe ni juntos la candidata del PAN y la candidata del PRI se acercan al candidato del PRD. O sea, aquí es una muestra, normalmente tendemos a creer que lo que nos rodea, lo que vemos, nuestro entorno cercano, es la realidad. Pero seguramente los que hablan, pues no están viendo lo que opinan en Chihuahua o lo que opinan en Yucatán. O sea, en Yucatán el PRI gobierna, hay que acordarnos, el PRI gobierna 20 entidades. Si gobierna 20 entidades es porque el PRI tuvo más votos. O sea, ¿no? Entonces,
pues hay que pensar que es cierto, ¿no? López Obrador tiene mucha gente, pues nomás multipliquen el 18% por 70 millones y vemos que son más de 10 millones de personas. Pues sí, son muchos. Rápidamente, ¿y para jefe de gobierno algún, ya vimos un... Para jefe de gobierno, o sea, Mancera trae 42 puntos, 42 puntos, Mancera 42, más arriba de lo que trae Peña a nivel nacional, Mancera 42, luego sigue Beatriz 19 y la señora Wallace 16. Si sumas el 19 y el 16, suman 35, no se le acercan al 42 de Mancera. O sea, la ventaja en el DF es muy clara para el candidato del PRD. Aún sin conocer jefaturas delegacionales, congresos... Todavía sin diputados, asambleístas, nada. Solamente ellos tres, es una gran ventaja de Mancera, sin haber hecho campaña realmente. En esta parte final, agradeciendo su presencia, maestro Roy Campos, ya nos anticipó el escenario de la posible o viable judicialización del proceso, no tendrá un impacto mayor en los medios. Bueno, quién sabe, ¿no? Si va a haber impugnaciones, sí va a haber impugnaciones. Va a haber impugnaciones de todo, porque hay una nueva ley. Este proceso se va a impugnar, la campaña se va a impugnar. Esperemos que el resultado termine siendo aceptado, ¿no? Termine siendo aceptado, ¿no? ¿Por qué? Porque este país yo creo que ya no aguanta otra judicialización. ¿Y una nulidad del proceso? Esa está muy complicada. Yo creo que el país no aguanta una nulidad. Mira, la imagen del país a nivel internacional de por sí es de violencia, de así, que a su vez se diga no puede realizar unas elecciones, si hasta Egipto va a realizar elecciones. Que no México no pueda, está muy difícil. Mayor participación que mayor, 2006, yo espero mayor, más del 62 y más de 45 millones de personas votando, que sería histórico, nunca ha votado tanta gente. Aunque el voto de los mexicanos en el exterior no será... Muy poco, muy poco. Pero con las familias de origen... No, muy poco, mira, en 2006 votaron 32,000 personas en el exterior, ¿no? Hoy van a votar menos incluso, en el exterior yo creo que va a bajar. ¿Algún comentario agradeciendo su visita, maestro Roy Campos, en su casa ABC Radio, Organización Editorial Mexicana? Que nos acostumbremos a oír encuestas. En el 2006 hubo 171 encuestas en todo el proceso, 171. Hoy tal vez haya más encuestas. Acostumbrémonos, nos guste o no nos guste, unas sí nos van a gustar, otras menos, son 171 y no son las encuestas las que deciden al ganador. Las encuestas no votan. Esa es la cabeza. Sí. Encuestas, ¿no? Maestro, le reconozco enormemente la atención para ABC Radio y Organización Editorial Mexicana. Al contrario, Federico. Son exactamente las 6:42 aquí en Crash. Ayuda a Frutas Kamikaze a cumplir con su misión, pero también proyectan una memoria fortalecida, porque solo aquí está lo original. Frutas Kamikaze, a tus amigos, entérate de lo que ellas hacen para que tengas al alcance de tu persona lo mejor. Con los actores de la noticia, en un espacio de ustedes y la sociedad cooperativa. Maestro Roy Campos, una figura emblemática, ícono en los procesos electorales. ¿Cuál es su percepción sobre el movimiento cooperativista en el año en que Naciones Unidas lo ha declarado 2012 como el año internacional de las cooperativas? A ver, primero el concepto de cooperativa es un concepto idílico, es un concepto genial, es un concepto tiene la palabra cooperación y a su vez en la práctica es para repartir utilidades entre todos los trabajadores, que a todos nos vaya bien, todos somos dueños, es decir, el concepto es ideal. Ojalá todo funcionara como cooperativa, ojalá pudiera hacerse más cooperativas. Qué bueno que Naciones Unidas se ocupe de este tipo. Ahora, en la práctica, el problema es que las cooperativas pueden tener muchos problemas y no tienen apoyos también. Por sí solas una cooperativa es muy difícil que funcione. Requieren estar ligados en el mercado a la producción, requieren conocer bien el mercado y requieren apoyarla. Yo conozco bien cooperativas pesqueras en Sinaloa, para mí son buenísimas las cooperativas pesqueras, han funcionado con problemas. Y es la voz de la experiencia, el hombre que conoce hasta los puntos más recónditos en los que está dividido geográficamente y de manera electoral nuestra república. Su comentario final, maestro Roy Campos. Sobre las cooperativas es, ojalá todos los dueños viéramos a nuestras empresas como una cooperativa, de manera que todos los trabajadores fueran dueños en parte de ese negocio y fueran partícipes de las utilidades que generan. Muchas gracias por su participación en su portal y de todos los mexicanos. Así lo dice la moda. Así lo dice